Récord de ahorro de los canarios en tiempos de pandemia. Según datos del Banco de España, más de 35.000 millones de euros de familias y empresas canarias se depositan en bancos. Dentro de esta cantidad también se cuentan los remanentes de tesorería de las instituciones locales de las islas. La caída del consumo al principio del confinamiento y la incertidumbre laboral que de toda esta situación ha provocado son factores que pueden explicar que estemos ante la mayor tasa de ahorro de la historia. Y vamos a analizar esta situación junto a Francisco Ramos, que es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de La Laguna. Francisco Ramos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, cuando se dan estas altas cifras de tasas de ahorro, que son poco habituales, ¿qué podemos deducir de ello? Bueno, vamos a ver. Este ahorro se produce por dos motivos. Primero, porque aquellos que pueden gastar no han tenido opción de hacerlo, así que es un poco, digamos, hablando de rentas medias y altas. Y, por otro lado, otras personas que han dejado de tener los ingresos que tenían y han tenido menos ingresos, pero incluso teniendo menos ingresos por un motivo de precaución, por ejemplo, la gente que ha cobrado ERTE, pues incluso han logrado ahorrar a pesar de ingresar menos. Se produce una paradoja en Canarias y en España. Se ha reducido el ingreso y la renta disponible y, sin embargo, ha crecido el ahorro. Básicamente, por dos motivos, repito, porque no hemos viajado, hemos dejado de hacer muchas cosas y por otro, porque hay un miedo tremendo y una incertidumbre. Claro, esta situación me imagino que va encaminada a profundizar más esa desigualdad social, sobre todo aquí en Canarias, una sociedad que va a continuar pues engordando sus finanzas personales en base a ese ahorro y otras que va a continuar apretándose el cinturón hasta que esta situación no se revierta, ¿no? Sí, porque el problema es la desigualdad, es decir, cuando hay una gran desigualdad, y en España la hay, en Canarias con los índices de Gini incluso mayores que el valor nacional, ¿qué ocurre? Que siempre cualquier tipo de shock externo afecta siempre mucho más a las clases bajas, ¿no? A las clases que tienen menos capacidad. Entonces, las clases altas básicamente ahorran más, podrán en el futuro gastarse ese dinero, y las clases bajas, ante esa incertidumbre, lo que hacen es retrasar, digamos, su nivel de consumo. El problema aquí es que a algunos no les afecta en lo que es la calidad de vida, pero el incremento de la pobreza en algunos sectores sí que es evidente porque se ha perdido el trabajo. Hay muchos autónomos, además, que no tienen muy claro si sus negocios van a continuar, las pequeñas empresas, y ante esta incertidumbre la gente retrae lo que es el consumo, y el consumo, digamos, es la parte más importante del Producto Nacional. Ya que habla de consumo, ¿el ahorro siempre lleva implícito eso, la contención del consumo? Sí, vamos a ver, el ahorro básicamente es lo que le llamamos los economistas la renta disponible que tiene la gente para gastar. Una parte la gastas en el momento y la otra la consume, la pone en el banco. Normalmente ese ahorro puede ir a fondos, a cuentas que después invierten, se le presta a las empresas, o puede ir a un atesoramiento, que es que la gente lo pone en cuentas corrientes y ahí se queda. Esa es la parte mala. Si el ahorro al final se traduce en inversión, en préstamos a la empresa y en actividad económica, bien, y si es atesoramiento es malo. El problema ahora es que ante tanta incertidumbre incluso las posibilidades de invertir de las empresas se han reducido, ¿no? Entonces la esperanza es que en este año, como ocurrió en los años 20, esa es la duda, no se sabe si ahora va a haber un boom del consumo porque haya una cierta euforia, por lo menos en 2021 y 2022, o si esto va a ser un comportamiento que va a quedar porque a la gente le va a afectar psicológicamente. Bueno, ya que usted alude a eso, precisamente los canarios y los españoles, pues en general no hemos tenido esa cultura del ahorro. No sé si durará poco o realmente estamos entrando en una nueva dinámica. Bueno, hay dos cosas aquí. España, es verdad que España, con respecto a la media europea, es un país que ahorra menos, y en ese sentido ahorrar más, pero claro, ahorramos menos también porque posiblemente no tenemos ese nivel de vida que ellos tienen, y entonces hay mucha gente que quisiera ahorrar y no puede para poder sostener su nivel de vida. En términos, en eso deberíamos tener una convergencia con Europa para ahorrar más. Pero si partimos de nuestro propio nivel, este ahorro es un ahorro que no es deseado, es un ahorro que se produce, digamos, porque la contención es obligada, porque la actividad económica se ha venido abajo, y entonces este ahorro en ese sentido no es positivo. Pero es verdad que España y Canarias, cuando se converja en niveles de renta a los niveles de los países de la OCDE de Europa, debería ahorrar algo más, porque el ahorro es lo que implica un crecimiento a largo plazo. Lo que pasa es que un ahorro excesivo, ¿qué provoca? Como estamos en una sociedad de consumo, si hay un ahorro excesivo no hay actividad económica y entonces se para todo. Claro, eso es lo que le iba a preguntar, señor Ramos. Entonces, ¿es bueno o malo ahorrar para nuestra economía, o todo depende precisamente del país en el que nos encontremos? En general, ahorrar no es malo.
Lo que ocurre aquí es una paradoja. ¿Sí? Todos podemos ahorrar una cantidad lógica, pero si todos a la vez nos ponemos a ahorrar y en un momento determinado eso significa que baja en exceso el consumo, cuanto más ahorramos todos, al final nos empobrecemos más porque al no haber consumo no hay producción y entonces no hay renta y la gente no gana tanto dinero como antes. Hay unos niveles de ahorro normales, que eso depende también de cada economía. España está por debajo de ellos. Ahorrar no es malo per se, pero un ahorro en exceso que además no vaya después a la inversión en actividad productiva, ese es el peligro, que el ahorro no vaya a la actividad productiva, que no haya un equilibrio entre los economistas llamamos el ahorro y la inversión. Cuando eso no se produce, entonces las economías entran en un estancamiento, como ha ocurrido, por ejemplo, en otros países como Japón. Lo que pasa es que luego volvemos a lo de siempre, el escaso conocimiento financiero que tenemos los ciudadanos en general, señor Ramos, porque luego lo que usted dice, quizás esos ahorros lo ponemos en una cuenta corriente, en depósitos a la vista y sin embargo no estamos generando ningún tipo de ganancia, más bien estamos perdiendo poder adquisitivo. Sí, lo que ocurre, bueno, vamos a ver, España es verdad que además hay poca cultura, digamos, financiera y se demuestra que sobre lo que ahorramos tenemos en exceso cuentas corrientes y fondos que no te dan ningún tipo de rentabilidad, más que la media de los países europeos. Eso es verdad que ocurre, pero lo que está ocurriendo ahora no es por ignorancia de la gente. Quizás ahora lo que estamos es que de una manera descontrolada se ha pasado de que gastábamos el 20%, es decir, ahorrábamos un 15%, hemos pasado en algún momento de este año a ahorrar el 30%. Y entonces, claro, ha habido, digamos, un desbordamiento de la cantidad de ahorro, ¿no? Pero sí es verdad que si la gente tiene miedo y no conoce el mundo financiero, el tener el dinero en cuentas corrientes y que no se mueva el dinero, un cierto atesoramiento, eso es malo para la economía. Sin embargo, los bancos ahora cuanto más tienen, parece que más comisiones aplican, ¿no? Pero los bancos aplican ahora comisiones porque como el tipo de interés está muy bajo, incluso a veces está en negativo, ellos ¿de dónde sacaban el dinero? De que ellos obtienen un dinero al que pagan un tipo de interés y lo venden a un tipo de interés más caro. Y ahora los tipos de interés están tan bajos que tienen que obtener dinero por otro lado. Y es verdad que te aplican comisiones a todo. ¿Y en la crisis del año 2008 se dieron estas mismas circunstancias que estamos viviendo hoy en día? No, porque son crisis totalmente distintas. Aquella fue una crisis financiera, porque cayó, digamos, acuérdense, en la banca americana por el tema de las hipotecas, se trasladó a todos los países del mundo, y esta es una crisis que se ha producido por un shock externo, en el que es un shock que a la vez fue de oferta y demanda, es decir, se para la economía, al no producirse también se para el ingreso de las personas, y es como si pusiéramos a cero, como si desenchufáramos la economía. Entonces, esa crisis, en principio, tiene más solución, pero desde que enchufes todo vuelve a la normalidad. Pero claro, si tarda mucho, el problema es que las empresas, en vez de tener problemas de liquidez, tienen problemas de solvencia, y si las empresas cierran, entonces lo que estamos cerrando es toda la actividad económica. Son crisis totalmente distintas que tienen soluciones distintas. Por eso en esta ha sido importante, viendo que es un parón total, Europa ha, digamos, tenido en cuenta esto para intervenir y poner más dinero y no a hacer lo que pasó en la otra crisis, que muchos acusaron un exceso de austeridad. En este caso parece que Europa ha reaccionado de otra manera. Y el hecho de que esta tasa de ahorro sea más acusada en el archipiélago con respecto a otras comunidades del Estado, quizás viene a corroborar un poco que el hecho está relacionado con un mayor impacto de la crisis en Canarias, nuestra dependencia de exterior y de nuestra dependencia del turismo, ¿no? Sí, bueno, yo el dato exacto ahora de si la tasa de ahorro exactamente sí ha crecido más que la media nacional, no sé si en el nivel absoluto nuestra tasa en Canarias es mayor. Sí, aquí lo que ha ocurrido es mucho más miedo a lo que está ocurriendo. Dense cuenta de que nosotros dependemos en un 35% del turismo y en España solo un 12%. Y el turismo ahora mismo está absolutamente paralizado. Eso es lo malo. Lo bueno es que desde el momento en que hay un optimismo, yo creo que el sector turístico, Canarias además presenta una cierta seguridad o por lo menos hay una buena sanidad. Esperemos que haya una euforia en Alemania, en Inglaterra, cuando se pueda ya hacer estos viajes. Y igual que somos los que más caemos cuando hay crisis, a lo mejor somos de los que con más fuerza salimos de la crisis. Pero para ello tiene que irse la incertidumbre a nivel mundial y el turismo depende mucho de la seguridad. Ya, hablando precisamente de la euforia, con esto de la llegada y la aplicación de las nuevas vacunas, no sé si se nota algún impacto en la economía, señor Ramos. No, todavía en este momento no se nota. Será algo que se empezaría a notar, yo creo que a partir de primavera, es decir, a partir de que
empiece a haber una cierta mayor seguridad, la gente confíe más en viajar y además todos estos cierres perimetrales ya se vayan, digamos, pues, formando parte del pasado y la gente pueda ya tomarse esto como, digamos, te hace un PCR, te hace lo que sea, pero no tienes el miedo a que hayan confinamientos y situaciones que te puedan dejar hasta aislado en un país. Esto es lo que hace que la gente tenga, digamos, una precaución, no solo en el caso que hablamos del ahorro, sino incluso de salir del país y producirse un ahorro que es un ahorro que incluso obligado. Pues Francisco Ramos, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de La Laguna. Gracias, como siempre, por acompañarnos aquí en Buenos Días, Canarias. A todos ustedes y que el año que viene sea diferente totalmente al que hemos tenido. Esperemos que así sea. Gracias, igualmente. Venga, hasta luego.